The subject of music in the liturgy is very contentious, but I want to spend today to talk about how we use music in our worship, to talk about some of the principles that we use to determine and some of the things that we need to put into practice. El próximo domingo voy a empezar mi comentario sobre la misa, el texto y las oraciones de la misa en sí, pero hoy voy a terminar esta introducción con el tema de la música sagrada en la liturgia. Este es un tema muy difícil porque hay muchas emociones conectadas con nuestra música, especialmente cómo utilizamos la música en nuestra vida diaria, que es muy diferente que la música que utilizamos en la liturgia. Y también a causa de una falta de entender la participación activa sobre que he comentado el domingo pasado. Quiero empezar hoy a hablar sobre algunos de esos principios que gobiernan nuestra música en la liturgia. The first thing I want to point out is the fact that we are stewards of the liturgy. We receive the liturgy. We don't make it up as we go. It's not our own form of expression. It's something that we receive from God principally and the tradition of the church. So, para empezar, es muy importante que recordamos el hecho que la liturgia es principalmente la acción de Cristo. No el sacerdote ni ustedes. Es principalmente Cristo. Y que recibimos la liturgia, no creamos la liturgia. Somos mayordomos de la tradición de la iglesia. Recordando especialmente el propósito de la música sagrada que dice, que nos recuerda el Concilio Vaticano II, que es tener en cuenta las normas y preceptos de la tradición y disciplina de la iglesia y tener en cuenta los propósitos de la música sagrada, que son la gloria de Dios y la santificación de los fieles. La música es una parte muy importante de la alabanza a Dios. El pueblo de Dios siempre utiliza la música en la adoración de Dios, y es muy importante con también el silencio sagrado que necesitamos también. Now, the most important thing to remember when we're talking about sacred music is the word sacred, which means holy, which means set apart. The texts and the music should not be like everything else that we sing. There should be a separation because it is holy, and therefore the words have to be holy. There cannot be error in them, but also it should not be the same kind of music that you necessarily listen to on the radio, unless you happen to listen to Gregorian chant in the car or on your devices. Ahora, ¿qué significa sagrado? Siempre necesitamos definir nuestros términos, right? Sagrado es santo y santo significa apartado. Y ese es en los textos y en los tonos. Ambos son separados de la música que escuchamos diariamente si no escuchamos al canto gregoriano siempre diariamente. Empezando con el texto. No es suficiente referir a Dios. Hay muchos himnos que los católicos utilizan que tienen errores, y este es muy común porque en la historia de la iglesia, en los principios siglos de la iglesia, los herejes y también los rebeldes protestantes utilizaron himnos y cantos para enseñar a la gente sus errores. Pues esta es una manera muy común de utilizar esto. Yo tengo algunos ejemplos en inglés, pero uno que es muy común, especialmente en este himnario floricanto y entre muchos mexicanos, y también entre los gringos, es el uso de la palabra pan. Sí, Jesús es el pan de vida, pero cuando referimos a la Eucaristía no es pan. Y una razón que yo creo
muy firmemente que muchos católicos no creen en la Eucaristía es a causa de cantar pan, 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 siempre. No encontramos la palabra cuerpo como debemos en nuestros himnos. Pan, 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 pan. Y cuando pensamos en pan, pensamos en comida. Y cuando pensamos en comida, pensamos en una cena. Y sí, la misa es una cena en una manera y la Eucaristía es alimento, pero es en primer lugar un sacrificio. Y la manera que celebramos ese sacrificio debe estar diferente que celebramos la comida en una fiesta. Porque si ustedes tratan de hacer aquí que hacen en sus fiestas de quinceañera, bolsa y todas, yo voy a matar a muchas personas, right? Porque es muy diferente y es más o menos apropiado allí, pero no aquí, right? Okay, so separados, right? Eso es porque es muy importante que guardamos las palabras de los cantos y porque porque el Padre, quiere ver los textos de cosas que utilizamos en la liturgia. Otra cosa es el tono, la música en sí, right? Entre los gringos hay muchos tonos de tomar y pelear de irlandés que utilizamos en nuestros himnos. Y me gustan estos cantos de Irlanda, pero no en la Sagrada Liturgia, right? También hay una versión de la Gloria en inglés que es como the show My Little Pony, la música de eso. Eso no vale en la liturgia y tampoco muchos de los tonos que cantamos en la iglesia son demasiado como tonos que escuchan en el radio así, que no son dignos para la liturgia. No son malos necesariamente, pero la manera en que cantamos, que tocamos, etc., debe estar separado de la manera en que utilizamos la música afuera de la liturgia. Obviously, music needs to be beautiful. Obviamente es necesario que la música es hermosa que utilizamos en la liturgia. And possibly the most important thing that I have to say is that we need to understand that there is a difference between singing at Mass and singing the Mass. The Mass is not a prayer which interrupts the choir concert. The choir is supposed to be supporting, and this choir does, the texts that are supposed to be sung in the Mass, including even the readings, as you've heard here before. El principio más importante, yo creo que de todo esto, es la diferencia, la distinción entre cantar en la misa y cantar la misa. Muchas parroquias, la misa es una oración que interrumpe el concierto del coro. No aquí, gracias a Dios, right? Me gusta mi coro mucho, right? Porque ellos entienden la nobleza y solemnidad de la liturgia y su rol en ayudar, no en hacer su propia cosa en la misa. Cantamos el texto de la misa, incluso las lecturas, right? No voy a pedir que cantas las lecturas si no puedes, right? Pero es algo bonito que podemos y debemos cuando podemos hacer, especialmente los domingos, right? We also want to remember that the human voice is the principal instrument. We have instruments that accompany, but they are not meant to override. There are no guitar solos in Mass. The instrumentation is always there to support the singing. También es esencial recordar que el instrumento de la liturgia es la voz humana. Sí, incluso ustedes que no cantan bien. All right?
nuestras voces son que utilizamos más en la liturgia y los instrumentos solamente nos acompañan. Y en nuestra iglesia y en cada documento sobre el tema que la iglesia publica hasta hoy, dice que, ¿cómo se dice? Órgano es en primer lugar. Y obviamente hay limitaciones de dinero o talento, pero es lo ideal que necesitamos buscar. Alright, ahora, ¿qué tipo de músico debemos cantar en la Sagrada Liturgia? Muchos católicos no entienden que había iglesia antes del Concilio Vaticano II, porque los sacerdotes no hablan normalmente sobre la iglesia antes de esto, pero pues yo voy a empezar con un texto del Concilio Vaticano II, pero esta es la tradición de la iglesia. La iglesia reconoce que el canto gregoriano está específicamente de acuerdo con la liturgia romana que celebramos, pues todo lo igual que tiene el lugar más importante es el canto gregoriano en la liturgia. Este dice el concilio y nunca cambió nada en esto, solamente los obispos, sacerdotes, coros y todos no quieren hacerlo, pues no lo hacen. Pero es muy claro en los documentos de la iglesia que debemos cantar más que nada es el canto gregoriano. Y ahora estamos haciendo un poco más, pero es importante que lo hacemos. No es para decir que no podemos cantar cosas nuevas, pero solamente en primer lugar es el canto gregoriano. Y hasta que llegamos al punto que cantamos en primer lugar el canto gregoriano, podemos hacer otras cosas también, pero es importante que siempre buscamos esta meta. So, the first thing that the documents tell us from the churches is that what has pride of place in the liturgy is Gregorian chant. The other things that we sing can be good, but Gregorian chant has to have pride of place. Cuando cantamos, muchos en la misa pensamos en que decimos este cuarto himno sandwich, que decimos en inglés, right? De entrada, ofertorio, comunión y para salir y posiblemente la gloria, right? Pero el hecho es que otra vez que cantamos la misa y toda la misa. Ya tienen, porque a causa de Corona Apocalypse tenemos la práctica aquí muchas veces de cantar esos antífonas con salmos. Después del Concilio Vaticano II, después de publicar esta misal que utilizamos, la Iglesia también publicó que se llama The Graduale Romanum y The Graduale Simplex, que son las antífonas y salmos en el canto gregoriano que los católicos de nuestro rito utilizamos en la misa. Y yo no voy a preguntar porque yo sé que es la respuesta. ¿Cuántos de ustedes experimentaron un graduale romano? Ya, nadie, right? No sé en español, pero en inglés, los obispos que en los países que hablan inglés nunca imprimieron este libro en inglés. Y pues nadie utiliza. Nadie. Hay traducciones no oficiales. Pero el hecho es que cantamos son antífonas con salmos de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Alabamos a Dios en sus palabras inspirados en la Biblia. Este es en primer lugar que debemos cantar. Y aquí hacemos un poco, quiero que hacemos un poco más porque este es que quiere la iglesia. It's also important to recognize the use of the Latin language. Now, I know younger people have far less problem with this,
because when you're younger, you learn things faster. But it's very important that we maintain this because it provides us with a unified language, a solemnity to the rites, and if nothing else, the devil hates it. Prácticamente también estamos decir que debemos utilizar el idioma del latín en la liturgia como católicos de este rito. Yo sé que eso no es su experiencia. Yo sé que hay padres, especialmente en YouTube, que probablemente dice, o después del Concilio Vaticano II, la Iglesia dice que no es necesario. Miércoles, right? Esta es una mentira, ¿ok? El concilio dijo que necesitamos mantener el uso del latín, y los obispos y los sacerdotes y la gente no obedecieron. Muchos dicen, yo no entiendo latín. Well, ustedes no tienen excusa porque español viene del latín, y muchos de ustedes tienen más capacidad de aprender cómo cantar y contestar en latín porque ustedes ya hablan español. Es mucho más fácil para ustedes que los gringos, porque ellos no tienen este mismo idioma. Eso es porque tenemos libros, como estos rojos que imprimimos aquí con latín, inglés y español. Sí, ustedes entienden que dice yo no entiendo. Sí, entienden porque es el mismo santo que cantamos en español. Y eso es porque este padre quiere hacer durante tiempo ordinario en español y inglés, y en los otros tiempos en latín, para recordar, este es el canto que cantamos normalmente, pero este es en latín. Yo entiendo, y este es que entiendo cuando canto en latín. Latín añade una solemnidad y hermosura a la liturgia. Nos provee una continuidad con nuestros antepasados en la iglesia, en la fe. Nos da un idioma común, especialmente en situaciones así. Esto no es dos parroquias bajo el mismo techo. Es una parroquia, tienen un solo párroco, y cuando alabamos a Dios lo hacemos juntos. A los domingos tenemos una misa en español, pero es muy hermosa, especialmente por este padre. Cuando llegamos a Navidad o así, a las misas quintilingua, whatever they are, de 5 idiomas, cuando digo, the Lord be with you, y un poco contestan con and with your spirit, y cuando yo digo, el Señor esté con ustedes, y un poco contestan y con tu espíritu, pero cuando yo canto, Kyrie eleison, todos cantan juntos. Muy hermosa y muy digno. Yo tengo algunos textos del Concilio Vaticano y adelante, pero no voy a compartir ahora porque es suficiente que ustedes pueden buscar por sí mismos, y cuando imprimo estos esta serie pueden leer por sí mismo, pero están en los documentos de la iglesia por todos los siglos. Y finalmente sobre el latín, el demonio odia al latín, pues yo voy a utilizar latín. Right? Muchos de los exorcistas da testimonio a esto. Para terminar, algunos puntos breves. La primera es, la gente no lo sabe, no es razón de no hacerlo. ¿Okay? Ustedes pueden aprender, son más o menos inteligentes y pueden aprender, solamente necesitan tiempo y paciencia. Right? El hecho es que si sus obispos, sacerdotes y coros hicieron que deben, aprendieron como niños cuando es más fácil, right? Y ahora no tenían problemas en cantar y contestar a todo. Pues esto no fue el hecho, y estamos trabajando de llegar al punto que es más fácil, y yo puedo decir con confianza que nuestros niños aprenden muy fácilmente y pueden cantar bien, y este es mejor para el futuro.
Y recuerda que su participación en la misa incluye el cantar. Now, cuando es su parte, obviamente, right? So, como el domingo pasado, estar de pie cuando es su parte y no otro, y cantar cuando es su parte y no cuando no es su parte. Pero ese es algo que necesitamos aprender mejor. Pero también, para terminar, un punto muy importante sobre acerca de los que no cantan bien. All right? Siempre evitemos los dos errores extremos, right? Un error es, Dios, no importa Dios cómo canto, pues yo voy a cantar muy fuerte, si puedo cantar o no. Y el otro es, no canto bien, pues no debo cantar nada. Esos son errores. Dios es paciente, pero es mejor si no canten bien, no cantan demasiado fuerte o más que los que no pueden, por favor, porque no queremos guiar malo en nuestros cantos. Pero ustedes que piensen no cantan bien, deben tratar. En inglés, español, latín, árabe, whatever, en cualquier idioma que yo pueda celebrar la misa. Trata, ¿ok? No muy fuerte, por favor, si es posible, pero trata, right? Porque esa es parte de su rol en la liturgia. Cuando es su parte de cantar, canta, right? Necesitamos un poco más ayuda con el coro, no porque no son suficientes, pero queremos hacer más cosas, pero este es un aspecto muy importante y lo mejor que entendemos la música sagrada, lo mejor que podemos aceptar y participar bien, porque, como dice el documento, contribuye a la mayor gloria de Dios y la salvación de nuestras almas.